¿Sabes cuando llevas un día así de... Pues no, hombre, ríete de eso, ya verás que te va a ir mejor la vida. Y por eso me he venido aquí a Robres, para hacer una entrevista a la gente para que me cuente sus... y lo haga En mi trabajo tenemos un espacio para dejar los coches de parking. Sí. Y hay un vecino, Nicanor. Nicanor, el señor Nicanor. Sí, que siempre se pone y tenemos que ir a llamar. O sea... Está un poco teniente. Un poco le cuesta. teniente. Y le cuesta. Te pegas en la mañana guisando, cocinando, no sé qué. Venga y dale a la cazuela, a la sartén, a comer. Y... Allí no acuda a comer. Nadie. ¿Vives sola? No, con mi marido. Con 3 amigos más que fuimos a robar albergues. Yo que soy intrépido, subí hasta arriba del todo y después cuando nos disponemos a bajar... Con la mercancía... Sí, que ellos bajan antes, se meten en la furgoneta, quitan la escalera y se marchan. Estuve media hora, al final me decidí a saltar y cuando salté... Tobillo resquebrajado. No. Aquello creo que todavía no he llegado a perdonarles. Cuando yo me voy con mis amigas, Sí. y mi hermana se queda en casa, va mi hermana a mi cuarto y me lo desordena. ¿Y te lo desordena? Sí. ¿O te lo ordena? Me lo desordena. Que tengamos que trabajar en el colegio. ¿No? Me gusta hacer mates. ¿Y no te gusta hacer matemáticas? ¿Quién es la profe o el profe de matemáticas? Ya te sé. Dile, Leti, escucha, que estoy aquí, que vamos a clase y estamos comentando, vamos a cambiar la matemática por la plástica, que así va a ir el mundo mejor, ¿verdad? Así está el mundo de plástico, todo lleno de plástico. Quita el coche, por favor. No, vamos a ver, Nicanor, escucha un momento. ¿Nos gusta tu coche? Déjanos un sitico, por lo menos para salir, que no te cuesta nada. O dejaros las llaves y ya te lo volvemos nosotros, ¿verdad? Eso es. Que estás todo el día oyendo música y no estás en seco. Claro que sí. Cuéntalo Que sí, que hombre, tú eras el que más corría con la hombre, escalera. que quedamos íbamos 4, no 5. ¿Qué hicimos? Uy, la escalera, arriba la vaca y humo. Era un cabreo de mentira, ¿sí o no? No tan de mentira. Si me desordenas eso, lo tienes que recoger tú. Porque si no, Te lo desordenaré yo. y empezaremos a cortar cabezas de muñecas y no queremos. ¿No? Pero como no venga a comer, cualquier día le preparo pepino, que es lo que no le va. Pues si no quieres comer pepino, Jesús, aprende el idioma que habla tu mujer, ¿verdad? Y cuando te llame, ¿qué tienes que hacer? Venir a comer. A comer. Pero ya. Pero yo... Uy. Bueno, aunque ahora viendo a nivel, ojo, cuidado, a ver si Jesús es que escapa, ¿sabes?